Hola a todos, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Números. Estamos rodeados de números. Los tenemos en los billetes y monedas, el reloj, los números de las calles, las matrículas de los coches, el móvil, el DNI, etc. Los números rigen nuestra vida. Sin los números no podríamos hacer cosas increíbles como construir rascacielos, viaductos, aviones o que nos paguen el sueldo. Los números son un invento cultural de gran importancia. Pero, ¿qué es un número? ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? Miles de años antes de Cristo, los babilonios utilizaban una notación numérica para construir unas tablas astronómicas que tenían gran exactitud. Y si vamos más atrás en el tiempo, los neolíticos ya en sus cuevas hacían una especie de puntos que eran como números. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la primera definición de la palabra número, nos sale lo siguiente: expresión de una cantidad con relación a su unidad. Es decir, según esta definición, un número es algo que me dice cuántas veces tengo una cosa que llamo unidad. Por ejemplo, si tengo una unidad es que tengo uno. Si tengo 2 unidades es que tengo 2 objetos. Y si tengo 3 unidades, tengo 3 objetos. Y así sucesivamente. ¿Y esto es algo exclusivo de los humanos? Porque si estamos diciendo que los hombres del Neolítico ya tenían una especie de noción numérica en su cabeza, ¿puede ser que los animales también tengan alguna noción como esta? Voy a contaros una anécdota que tiene que ver con esto. Una vez, un cuervo había construido su nido encima de una torre que estaba en los dominios de un noble. Muy mosqueado con el asunto, el noble decidió matarlo con su escopeta. Pero cada vez que se acercaba, el pájaro salía volando hasta un punto fuera del alcance de los disparos hasta que el hombre se iba, y tan pronto como se iba, volvía a su nido. Así que el noble decidió pedirle ayuda a su vecino, y los dos cazadores entraron en la torre juntos. Uno de ellos salió con la idea de que el cuervo pensase que el cazador se había ido y volviera a su nido, y de esta forma el otro podría matarlo. Pero el pájaro no cayó en la trampa y esperó pacientemente a que el segundo hombre saliera de la torre. Y lo intentaron con 3, con 4 y con 5 hombres. El pájaro siempre esperaba a que salieran. Finalmente lo intentaron con 6, y cuando salieron 5, el pájaro dejó su posición y volvió al nido. Estaba esperando el sexto hombre, que terminó cazándolo. No sabemos si esta historia es cierta o es falsa. Tampoco sabemos si el pájaro realmente memorizaba las caras de los cazadores cuando entraban o los contaba realmente. Estudios han demostrado que los pájaros y también otras especies animales son capaces de discriminar cantidades sin necesidad de entrenamiento. Por otra parte, esta capacidad disminuye cuanto más grandes son los números. Es decir, son capaces de discriminar entre 1 y 2, sabiendo que 2 es mayor. O entre 2 y 3, sabiendo que 3 es mayor, pero no son capaces de distinguir entre 5 y 6. A esto se le llama efecto de magnitud. Por otra parte, cuanto mayor es la distancia entre los dos números, más fácil les es reconocer cuál es el mayor. Por ejemplo, son perfectamente capaces de distinguir cuál es mayor entre el 6 y el 1, pero no son tan capaces de distinguir y sus fallos aumentan muchísimo cuando estamos hablando de 5 y 6. A esto se le llama efecto de distancia. Ambos efectos son importantes porque nos dicen que los animales pueden tener una sensación numérica en su cabeza, pero no son capaces de distinguir cantidades discretas, sino solo que cantidades en plan una es grande y otra es más pequeña. Para los que quieran un poco más de detalle de este tema, os dejo unos estudios en la descripción. Entonces, todo esto que estoy contando ¿quiere decir que de algún modo u otro tenemos una estructura en nuestra cabeza que acoge los números? ¿Todos tenemos sentido numérico? ¿Qué es esto del sentido numérico? El sentido numérico es uno de los pilares fundamentales de las matemáticas, que es capaz de sacar a los alumnos de los procedimientos mecánicos que muchas veces no entienden y mostrarles una visión de las matemáticas más llevadera y más fácil de entender. El sentido numérico se refiere a entender lo que es un número, cuál es su papel en el mundo de los números y cómo se relaciona con el resto de números a través de las operaciones. Dominar esto mejora muchísimo el cálculo mental y además ayuda a resolver problemas matemáticos más complejos porque es capaz de partirlos en otros más sencillos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos esta suma,
42 más 40 más 38. Si entendemos bien cómo funcionan los números y la operación suma, sabemos que podemos convertir esta suma en 40 más 40 más 40, simplemente haciendo 40 más 2 más 40 más 38, y después agrupando el 2 con el 38 para hacer 40. Si no tenemos sentido numérico desarrollado, pondríamos los números en columnas y sumaríamos unidades con unidades y decenas con decenas. Tenemos ahora esta otra operación, 1000 por 0,25. Si entendemos el significado de 0,25, sabemos que multiplicar por 0,25 es lo mismo que dividir entre 4. ¿Pero qué es dividir entre 4? Es dividir entre 2 dos veces. Por tanto, hemos convertido 1000 por 0,25 en 1000 entre 2, que da 500, y luego otra vez esos 500 entre 2, que da 250. Si no tenemos el sentido numérico desarrollado, aplicaríamos, si lo conocemos, el procedimiento mecánico de mover la coma 3 posiciones porque tengo 3 ceros. Y si no lo conocemos, este procedimiento, haríamos una multiplicación normal con los números en torre. Vamos a ver ahora esta operación, que es una de las que más le cuesta entender a los alumnos de segundo de primaria y que suele producir muchos errores de cálculo. 1000 menos 268. El procedimiento mecánico sería, de 8 a 10 son 2, me llevo una, la pongo abajo, entonces en el 6 ahora es un 7, y de 7 a 10 son 3, me llevo una, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tenemos desarrollado el sentido numérico y entendemos que la resta es la distancia que hay en la recta numérica entre el 268 y el 1000, podemos decir que esa distancia es la misma que la que hay del 267 al 999. Es decir, hemos convertido una resta complicada con 3 llevadas, que es 1000 menos 268, en otra mucho más fácil de hacer y que no tiene ninguna llevada, que es 999 menos 267. Si tenemos desarrollado el sentido numérico, otra opción es que quitar 268 es quitar 200, luego 60 y luego 8. Entonces estamos convirtiendo la resta 1000 menos 268 en 1000 menos 200, que nos da 800, a esos 800 le quito 60, que nos da 740, y a esos 740 le quito 8, simplemente contando para atrás, y me da 732.